Muy bien, pues vamos a, a tener el estudio del Catecismo Mayor. Estamos en la pregunta 44. Y la última vez que pues, estuvimos pues, la semana anterior en Rubí. Se grabó, pero no se sabe dónde está la cinta de vídeo o la grabación de vídeo. En alguna parte, en algún archivo del ordenador debe estar. Y bien, pues entonces estábamos en la pregunta 44, que tiene que ver con el segundo oficio del Señor Jesús, el oficio de sacerdote. Estuvimos considerando pues buena parte de la respuesta, pero hicimos una pausa para poder considerar debidamente una parte importante de esta respuesta. Dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo a Dios una sola vez como un sacrificio sin mancha, para ser la reconciliación por los pecados de su pueblo, y el hacer continua intercesión por ella. Bien, pues entonces estuvimos considerando acerca del oficio de sacerdote, acerca de su ofrecimiento a sí mismo, de su sacrificio hecho una vez y para siempre, irrepetible, por lo cual pues no hay lugar en la palabra para pensar que nosotros estamos repitiendo el sacrificio del Señor Jesús, por ejemplo, cuando celebramos la Cena del Señor. Es una idea del todo ajena a la palabra del Señor, extraña. En todo caso, pues quedamos entonces de quedarnos a partir de este punto para considerar debidamente la segunda mitad y sobre todo la frase que dice: para ser la reconciliación por los pecados de su pueblo. Entonces, bueno, está hablando de la ofrenda que Cristo hizo de sí mismo como un sacrificio sin mancha, este sacrificio para ser la reconciliación por los pecados, dice, de su pueblo. Y la cita bíblica que está pues presentando aquí es Hebreos capítulo 2 y versículo 7, y podemos leerlo. Hebreos capítulo 2 y versículo 7. Y no es el versículo 7, sino que es el versículo 17. Ya nos pasó y lo mismo la semana anterior. Dice: por esto debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Entonces vemos, está hablando del sacrificio de sí mismo, de Jesús, del valor de su muerte como expiación. Expiación, por supuesto, de los pecados, pero ¿pecados de quién? Pues dice: pecados del pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Pues del pueblo de Dios. Y es por eso que está diciendo aquí pues la confesión, ¿no? Para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo, del pueblo de Dios, de la iglesia. Entonces esto nos está presentando la cuestión, ¿verdad? La cuestión, digamos, se puede decir teológica con la palabra, ¿no? Acerca del valor o del alcance de la muerte de Cristo, de su sacrificio. Entonces el valor está claro, es una expiación, ¿no? Es una ofrenda expiatoria, la víctima inocente y sin mancha por los culpables. Entonces esta expiación, se puede decir,
¿a quiénes contemplaba? Si es que contemplaba a alguien en concreto, ¿no? Entonces, ¿a quiénes contemplaba? ¿Por quién se hizo? ¿Por quién murió Cristo? Entonces esta cuestión normalmente está pues descrita con la expresión expiación limitada. La expiación limitada. La muerte de Cristo como una expiación limitada. Y bueno, sabemos todos que, bueno, está ese famoso acrónimo, ¿no? Acrónimo es una palabra que se forma a partir de las iniciales de distintas palabras, ¿no? Está en el inglés tulip, ¿no? Que la L en medio de la palabra pues sería limited, pues bueno, pues eso, la expiación limitada, ¿no? Esto significa, por lo tanto, que la muerte de Cristo, su expiación, no fue por todos los hombres, sino que fue por algunos solamente, y que fue, por lo tanto, por el pueblo, como acabamos de leer, por la iglesia, podemos decir, en el sentido también de la verdadera iglesia, los elegidos, ¿no? Los elegidos del Padre. Entonces está esto expresado con estas palabras, ¿no? La expiación limitada. Bueno, pues alguien podría decir, bueno, esta palabra no está en la Biblia como tal, estas palabras, ¿no? Expiación limitada, como por otra parte tampoco lo está la de la Trinidad, ¿no? De acuerdo, ¿no? No está, pero podemos ver que el concepto sí se encuentra. También hay que ver que, bueno, alguien podría objetar en cuanto a esta expresión, ¿no? Que podría, pues, malinterpretarse, en el sentido de que, bueno, si es limitada, pues, como que se piense que la muerte de Cristo, pues, no podría, ¿no? Por sí misma, ¿no? El valor de la muerte de Cristo, pues, expiar los pecados de todo el mundo. Bueno, pues entonces, cuando hablamos de expresiones que están fuera de la Biblia, pues bueno, podemos también, sí, podemos sentarnos y hablar tranquilamente, ¿no? Acerca de ella, ¿no? Entonces, no, la cuestión, ya digo, primero sobre todo es saber lo que significa, ¿no? De qué estamos hablando, y después si es realmente un concepto, el contenido, ¿no? El contenido de estas palabras, ¿no? En lo que encierran, ¿no? Pues se encuentra en la palabra de Dios o no. Entonces, en cuanto al sentido, por supuesto, nadie niega el valor de la muerte de Cristo en sí mismo, ¿m? Un valor que es infinito, un valor que es infinito. ¿M? En ese sentido es ilimitado el valor que tiene, porque es infinito. ¿Por qué esto? Nos acordamos entonces todo lo que veíamos acerca de la naturaleza, las naturalezas de Cristo, la divina y la humana, su persona que es divina, ¿no? Y entonces la única persona, las dos naturalezas de Cristo, si Cristo muere en su humanidad, su divinidad, no puede morir, pero bueno, pues al estar unida la naturaleza humana y la divina en la persona de Cristo, esta muerte de Cristo en su humanidad es también vemos la de la persona, ¿no? Se le es atribuida o se le es la comunicación de lo que decíamos, ¿no? Las propiedades, los atributos, ¿no? Entonces, esto significa, por lo tanto, que es la muerte del Hijo de Dios. Y la persona, por tanto, del Hijo de Dios es de valor infinito. Infinito. Entonces, por sí misma, evidentemente, ¿no? Puede expiar los pecados, todos los pecados de este mundo
y no solamente de este mundo, sino hasta de 1.000.000 de mundos, ¿no? Y aún así, este 1.000.000 de mundos sería nada más que el pequeño comienzo, la millonésima parte del comienzo de todo lo que podría llegar a expiar por el valor de la persona del Señor Jesucristo. La Escritura también pues, nos habla en este sentido. Por ejemplo, cuando dice en Primera de Juan, en el capítulo capítulo 2, versículo 1, está hablando de los creyentes cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alguien podrá decir: bueno, ¿cómo es esto? Me estás hablando aquí de expiación limitada, y aquí la palabra de Dios nos dice propiciación por todo el mundo. Pues entonces la respuesta es que es en el conjunto de la enseñanza de la Biblia que vamos a ver, es bastante claro que aquí no está hablando de que Él realizó la expiación en verdad por todos los pecados de todo el mundo, sino está hablando aquí del valor, del precio. Y del valor y el precio es también una idea, un concepto bíblico, por cuanto lo encontramos en, por ejemplo, Primera de Pedro, cuando habla de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En capítulo 1 y versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro u plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, como siempre digo, ¿no? Preciosa, ¿no? Hemos de ver no el sentido de belleza, ¿no? Porque no es tanto esto, sino la palabra preciosa. Vemos que está dentro la palabra precio, ¿no? Es la palabra del precio, es la palabra del valor, que tiene mucho más valor que el oro y la plata que se corrompen, ¿no? Humanas, sino que tiene mucho más valor. Y con eso Él nos ha rescatado, es decir, nos ha comprado con una sangre de un precio y de un valor que nadie puede llegar a tasar o ni siquiera concebir, ¿no? Bien, pues entonces, dicho esto, hemos de ver que sí, que realmente la enseñanza en general de la palabra de Dios nos está, pues, sí, enseñando claramente que, sí, por una parte, la muerte de Cristo y su sacrificio y su sangre tiene un valor infinito, pero por otra parte, ella, pues, fue vertida y fue hecha por una serie de personas en concreto que son los que al final van a ser salvos. Es decir, que fue ofrecida por los que han sido elegidos y van a ser salvos, de manera que este sacrificio y esta sangre realmente son eficaces para la salvación y realizaron la salvación. Vemos, ¿no? También se podría decir, en vez de expiación limitada, expiación eficaz, ¿no? O expiación concreta. Sería también, pues, una posibilidad, ¿no? Y vendría a decir lo mismo. Realmente, lo que nos enseña la palabra de Dios es que se tiene que ver y poner entonces muerte de Cristo en el contexto de los planes inmutables e irrevocables y eficaces de salvación de Dios, que comienzan por la elección de Dios. Que se ha de poner esto, digamos, en ese contexto y de una manera armónica, no disonante, ¿no? Vemos en Romanos 8, en el versículo
pues 28 podemos leer, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que son llamados eficazmente, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces comienza por que los conoció de antemano en la eternidad y por lo tanto los predestinó. Y por lo tanto después los llamó. Los llamó eficazmente y a ellos pues también pues los justificó y a ellos también los glorificó. Y aquí pues la gloria está hablando de la gloria final de los espíritus de los justos hechos perfectos y después de aquellos que van a estar por la eternidad en la presencia de Dios. Bien, pues entonces se ha de ver así, ¿no? Entonces esta expiación en los propósitos de salvación de Dios, en sus decretos o en su decreto de salvación de los elegidos. Y me dirán, bueno, ¿y entonces cuál es la base bíblica para todo esto? Bueno, no podemos entonces ver esto muy en detalle, muy pormenorizado y pero sí podemos ver los elementos principales, ¿no? Hablamos del oficio sacerdotal de Cristo. Hemos dicho que Él es Cristo ungido porque tiene estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey, que en el Antiguo Testamento, parten del Antiguo Testamento, ya estaban pues entonces prefigurados por los profetas, sacerdotes y reyes que recibían la unción. Como Cristo es el ungido, Cristo, el Mesías, viene a ser lo mismo. Bien, pues entonces vemos ya en el Antiguo Testamento que los sumos sacerdotes prefiguraban a Cristo, al sumo sacerdote con mayúsculas. Y leemos entonces acerca del sumo sacerdote, Aarón y su descendencia, la vestimenta que tenía, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, las vestiduras de los sacerdotes. Allí pues leemos en el versículo 9-10, por ejemplo. Está hablando de la vestidura del pectoral. El pectoral, y dice en el versículo 9-10, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y de los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al nacimiento de ellos. Y también leemos en el versículo 21, después de todas las piedras, ¿no? Las 12 piedras, dice: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán las 12 tribus. Y como cada detalle de las vestiduras de los sumos sacerdotes, pues tenía esto también un significado, ¿no? Esa placa pectoral que te llevaba pues las 12 perlas que simbolizaban por lo tanto las 12 tribus. Pues leemos entonces el versículo 29, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del efod, perdón, hasta el versículo 28. Sí, y dice: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, dice, sobre su corazón. Sobre su corazón. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Lo llevaba en el corazón, ¿no? Él estaba también representando a estos cuando entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo, a presentar también, por lo tanto, la sangre del sacrificio de expiación, no anual, una vez al año. Los presentaba esa sangre por esos,
y por eso solos, ¿no? Bien, pues entonces vemos, también podemos ver más ejemplos de esto. Es un ejemplo, pero en la historia de Elías, ¿no? Cuando se enfrenta a los profetas de Baal, leemos en el capítulo 18 que él pues compone un altar sobre el cual va a sacrificarse el buey. ¿Y qué hace? Pues entonces ahí leemos en el versículo 31 al 33, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó la leña, bueno, etcétera, etcétera. En todo caso, lo principal es lo que dice el versículo 31, tomando Elías 12 piedras conforme al número de los tribus de los hijos de Israel. Entonces vemos, ¿no?, que ese sacrificio también, ¿no?, ese buey, fue dado, ofrecido por los hijos de Israel. Y todo esto, tanto la vestidura de los sacerdotes como esto, también tenía un valor como tipo, como prefiguración de Cristo. Conforme a esto, pues tenía que ser también entonces Cristo en su venida y la obra que él iba a hacer. Pero bueno, viendo ya en el Nuevo Testamento, ¿no?, tenemos declaraciones como la que leemos en Marcos, en el capítulo 10 y versículo 45, ¿no? Cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Ya no sé si sabéis, ¿no?, que hay versiones que traducen aquí como todos, ¿no? La Biblia, por ejemplo, la Reina Valera del 95, ¿no?, que, bueno, pues se podría hablar si verdaderamente es un verdadero exponente de Biblias Reina Valera o es otra cosa. En todo caso, ellas pues ponen aquí en rescate por todos. Cuando yo lo leí, esto, pues no sé, a finales de los 90 será. Después, sí, en el 96 creo que, porque fue, me parece, la boda que, la Biblia que me regalaron, ¿no?, para mi boda. Entonces tuvo que ser en el primer año de boda. Yo lo leí y me quedé pues realmente espantado de que puedan cambiar. Un punto importante también de la palabra de Dios en el que se asienta doctrina, ¿no? Claro, con esa traducción de la Biblia alguien puede decir, no, es que murió por todos, lo ves, lo dice aquí, ¿no? No, lo que dice es muchos. Muchos, y no todos. Bien, vemos en Juan, el capítulo 10 y versículo 15. El Evangelio de Juan, este capítulo que habla tanto de la eficacia de la salvación, ¿no? Este capítulo que dice que aquellos que están en la mano del Padre, pues nadie lo puede arrebatar. Bien, pues entonces leemos el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, dice, por las ovejas. Y las ovejas aquí en este capítulo no está hablando de las ovejas en un sentido de todas las ovejas, sino las ovejas son aquellas que oyen su voz, ¿no?, y lo siguen. Dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bien, pues entonces vemos aquí, versículo 15, pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes son esas ovejas? Pues son las ovejas que lo siguen, que oyen su voz, ¿no? Y niega en este mismo capítulo que los que no lo siguen sean de sus ovejas. Versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces, Jesús dio su vida por sus ovejas, que son aquellas que conocen su voz y lo siguen, ¿no?
Entonces está bastante claro lo que aquí está enseñando, como también pues hemos de ver en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, porque ahí está, se conoce esto como la oración sacerdotal de Jesús, y allí pues él está orando al Padre. Se puede ver aquí que es también, pues está presentando otra de las grandes partes o ramas del oficio sacerdotal, que es la intercesión. Si nos da tiempo lo vamos a también considerar ahora, espero que sí. Pero vemos que ahí, pues en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Cristo, al hacer intercesión, en la noche que fue entregado, no ora por el mundo, sino por los que los dio, por las ovejas, que hemos visto en Juan capítulo 10. O en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces ruega por sus discípulos que creyeron y lo siguieron, no por todo el mundo, y después por los que han de creer, ¿no? Entonces el oficio sacerdotal de Cristo en sentido de la intercesión está claro de que no es por todo el mundo. Entonces, si esto está claro, porque lo está, la expiación de Cristo ha de ser igualmente entonces por los que, por todo el mundo, por todos y cada una de las personas, también por Judas, también pues por todos los reprobados y apóstatas que podemos leer en el Antiguo Testamento, por todos aquellos que se endurecen, por todos aquellos que blasfeman contra el Espíritu, por todos aquellos que rechazan obstinadamente el anuncio del Evangelio. Bien, pues entonces fijémonos, yéndonos y ya por último otra vez a Hebreos. Hebreos es una carta que nos enseña mucho pues acerca del sacrificio de Cristo y de su sacerdocio. Pues en el capítulo 7, pues leemos en el versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, sino esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ofreciéndose a sí mismo, Cristo ofreció una ofrenda por los pecados de él, no los suyos, por supuesto, porque él era impecable, pero los pecados del pueblo. Del pueblo. O como hemos visto también al principio, en el capítulo 2 y versículo 17. O en el capítulo 9 y versículo 11 y 12. Hebreos 9, versículos 11 y 12 también. Y ahí leemos: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De la misma manera que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con el pectoral, con las 12 tribus, y por ellas vertía la sangre del sacrificio, o lo presentaba en el lugar santísimo, pues de igual manera Cristo ahora, dice, se ha presentado una vez y para siempre, dice, habiendo obtenido eterna redención por su sacrificio. Entonces su sacrificio, vemos, ya obtuvo, en pasado, eterna redención. Fue, por lo tanto, eficaz. Fue eficaz para obtener una eterna redención. Con lo cual, si uno dice que Cristo ha muerto para expiar los pecados de todo el mundo, pues entonces, una de dos, o se afirma que Cristo ha expiado y ha obtenido eterna redención por todos los seres humanos, que ha obtenido eterna redención por todas y cada una de las personas, con lo cual todas y cada una de las personas tiene que ser salva, porque sus pecados han sido expiados, porque si han sido expiados, ya no hay más de qué acusarles, ni de culparles, porque
han sido expiados. Entonces, o una de dos, pues estamos abocados a decir todas y cada una de las personas van a ser salvas, incluida todas aquellas que pues nunca se arrepienten de sus pecados y nunca creen, ¿no? Todos van a ser salvos. O decir que en realidad Cristo sí murió por los pecados, pero no los expió, sino como que fue una muerte a plazos, ¿no? O una expiación a plazos, ¿no? Y que, bueno, pues es en ese caso, si ellos llegan a creer que... Entonces sí, entonces se les aplica, ¿no? Esa redención. Pero entonces, de esa manera, está negando lo que aquí se dice, que obtuvo eterna redención. No una redención a medias, no una redención a plazos. De esa manera no sería una redención, no sería una expiación eficaz y concreta. No sería eficaz. Sería ineficaz. Digamos que por su parte Jesús y Dios pues habría hecho todo lo posible para salvar a la gente, expiando los pecados, pero al final entonces la llave la tienen los hombres. Si hay salvación, sí o no, depende de los hombres. No es Dios, por lo tanto, quien salva, sino que al final, por lo tanto, alguien de esa manera podría, pues, alegar y decir, es que me he salvado yo a mí mismo creyendo porque he hecho y he cumplido todo lo que se tenía que hacer. Porque si yo no hago esto, Dios no me iba a salvar. Por mucho que quisiera. Entonces la cuestión es, ¿cuál de estas visiones es bíblica? ¿Cuál es una visión digna de Dios? Decir, pues, como vemos, lo que estamos aquí viendo, que Él, pues, quiere salvar a la gente, pero si la gente no quiere, no hay manera. ¿Es esto consonante con lo que hemos visto en Romanos 8? De que Él salva verdaderamente, realmente, eficazmente, solo y solamente a aquellos a los cuales Él ha elegido. ¿Qué es entonces? Más consonante con Dios. Debemos decir que lo único que es consonante con Dios y lo único que concuerda con todo este material que hemos visto, y podríamos pues añadir mucho más, por supuesto. Solamente estamos dando los elementos principales. Es que Cristo murió por los pecados del pueblo, entre paréntesis, de Dios, de la iglesia verdadera, de los elegidos de Cristo. Podemos ver también, estamos aquí en el capítulo 9, versículo 26 también. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, más ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para abolir el pecado. Vemos, abolió el pecado. Fue eficaz para abolir el pecado, ¿no? Una vez y para siempre, eterna redención. Y leemos finalmente en 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos. De muchos. Cargó con los pecados de muchos. Cargó con los pecados del pueblo. Y de esa manera fue eficaz. Y leemos finalmente en capítulo 10 y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, lo cual no se puede decir si no es que Cristo murió por unos en concreto, por muchos, ¿no? Por el pueblo de Dios. No los hizo perfectos para siempre, no fue concreto ni eficaz para salvación. La eficacia la pone la gente, si no, ¿no? De la otra manera, desde el otro punto de vista, ¿no? Entonces, pues vemos que la enseñanza de la Escritura está bien clara. Y está bien clara. Fue por muchos, fue por el pueblo, fue eficaz. Salvó verdaderamente Cristo a un grupo, los elegidos del Padre. Bien, pues esto se rechaza
y pues se dan pues distintas razones, entre comillas razones, y se dice, no, sobre todo esto es que no es justo, y se atreven a decirlo, ¿no? Como también, por otra parte, pues dicen lo mismo en cuanto a la predestinación. Hay que decir que hay gente que también dice que cree en la predestinación de Dios, pero que rechaza la expiación limitada. Bueno, el primer grupo, aquellos que dicen que es injusto tanto la predestinación, la elección de Dios, como la expiación limitada, pues tienen más consistencia, tienen más lógica que aquellos que dicen, no, sí, yo soy calvinista, ¿sabes? Porque yo creo en la elección, pero la expiación limitada, pues yo creo que no, yo creo que esto ya es demasiado. Pues no. La Escritura presenta una enseñanza que es consistente, que guarda, vemos, esta lógica. Y bien, pues no podemos entonces decir pues que esto sea esta expiación sea pues algo injusto, porque ¿quiénes somos nosotros para contender con Dios? Romanos 9. Ahí está hablando de la elección, ¿no? De la predestinación. ¿Quiénes somos nosotros? Dirá, pues, el vaso, el utensilio, aquel que lo ha hecho, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué haces así las cosas? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros para contender contra Dios? Para decir si lo que Dios hace es correcto o no. Eso es la potestad de Dios. Si Dios tuviera que darnos a nosotros pues cuenta de lo que Él hace, pues entonces nosotros nos ponemos por encima de Él y Él por debajo de nosotros. Lo cual es locura y bueno, es algo que lejos siquiera pues bueno, ni siquiera pensarlo, tener pensamientos que se acerquen a esto. Alguien podrá decir, no, pero es que, ¿sabes? Esto pues contradice declaraciones como 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4, que es realmente, por ejemplo, uno de los pasajes principalísimos en la Iglesia Católica Romana. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Y sí, lo hacen, pero por supuesto, esto está aquí. Pero es que también está Romanos 9. Es que también está todo lo que hemos visto en Hebreos acerca del sacrificio de Cristo. Es que también está todo lo que hemos estado considerando, ¿verdad? Entonces tampoco se tiene derecho a sacar un texto de la Escritura y decir, no, esto es la única verdad, ¿no? No, porque todo lo demás también es verdad. Y esto que leemos aquí y todo lo demás forman parte de la misma verdad, ¿no? Y que es consonante. Entonces, evidentemente, pues, bueno, en un sentido se tiene que decir, sí, quiere que todos sean salvos, pero por otro sentido no, porque si realmente Dios lo hubiera querido, todos serían salvos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí está, tendríamos que estar aquí hablando, pues, por un lado, sí, del libre ofrecimiento del Evangelio, que lo vamos a hablar ahora, pero por otro lado también, pues, que la palabra todos aquí no está hablando de todos y cada una de las personas, sino, pues, en un sentido general, ¿no? De todos los, digamos, de entre todas las naciones, de todos los grupos sociales, de ricos, de pobres, de gente de todas las lenguas, de todos los países, etc. Bien, pues entonces, porque alguien también podría decir, pues de esta manera, y sería la última objeción, normalmente es, bueno, pues entonces, ¿para qué vamos a evangelizar? Esto es un freno para la evangelización, ¿no? Esto es un freno para la evangelización. Y uno dice, ¿realmente es así? ¿Realmente es así? ¿Estás seguro de lo que dices? ¿No? Vamos a ver. ¿Cuál es el anuncio del Evangelio que más glorifica a Dios? ¿Cuál es el anuncio del Evangelio que más glorifica a Dios? El de decir que, bueno, Cristo murió por todos, pero al final eres tú quien decides, ¿no? Y está en tu mano, ¿eh?
Decir eso, o decir por otra parte, Cristo ha muerto por su pueblo y ha ofrecido un sacrificio por los pecados de su pueblo y ha obtenido eterna redención. Ha obtenido una salvación. Y nosotros de entrada no sabemos por quién es Cristo murió. Y pues, como decíamos aquí en 1 Timoteo 2.4, el contexto está en el anuncio, también en la predicación del Evangelio, ¿no? A todos los hombres, a todas las clases del hombre, porque está hablando en el contexto de los reyes, de la gente que está en eminencia, ¿no? Hemos de hablarles a todos, ¿no? Pero, ¿de qué manera le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a presentar el Evangelio? ¿Una salvación, digamos, a plazos? ¿Una salvación hipotética? ¿No? Que él pues tenía que haber hecho, ¿no? Pero que todo eso, pues al final está en las manos de los hombres. O una salvación real. ¿Cómo se predica mejor el Evangelio? Presentando esa salvación a plazos, por así decirlo, o una salvación completamente realizada. Y entonces, pues, lo único que tiene que hacer el que escucha es confiar y creer en eso. Confiar que es así. Depositar fe en esa salvación que, bueno, pues que sí fue por un grupo y no por todos, pero Dios ha añadido al anuncio de este evangelio esta cláusula que dice en la palabra de Dios, en el evangelio de Juan, que todo el que a mí viene no le echo fuera. Todo el que verdaderamente confía en Cristo no lo echa fuera y le recibe por lo tanto. Y por lo tanto también le perdona los pecados y lo recibe en la compañía de su pueblo. Si uno escucha, por lo tanto, esa salvación realizada, ya está realizada, no tengo que hacer nada más. No depende de mí. Puede decir, no, pues entonces, hagas lo que hagas. Pues no, pues esa no es una manera bíblica de razonar. Sino que, por cuanto es así, por cuanto Él ha hecho esto, y ha realizado la salvación, si yo creo verdaderamente, voy a ser recibido, voy a ser salvo. Vemos. Entonces no es un freno a la evangelización. Al contrario, es la evangelización plenamente bíblica. El anuncio plenamente bíblico de la salvación. Y no solo eso, sino que además, no sé, ¿quién más puede llenar el corazón del predicador de alegría que presentar a un Cristo y una salvación tal como el que estamos describiendo? Un Salvador pleno que hizo una plena salvación, puede ser por algunos, pero una plena salvación. ¿Quién no se va a deleitar en presentar a un Salvador así y a una salvación así? Bueno, pues realmente el anuncio del Evangelio, de la expiación concreta, realizada, es el verdadero Evangelio y bueno, pues es lo que hace ensanchar el corazón de los que los anuncian y que debería estar pues nuestro corazón, pues sí, ensanchado y con fervor por hablar de esta manera de Cristo a la gente. Bien, pues esto en cuanto al anuncio. Son las 6.
a la expiación limitada de Cristo. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ver entonces la expiación, el ofrecimiento de las rogativas, la intercesión de Cristo, pues juntamente con el próximo oficio, ¿no? El oficio sacerdotal. Nos quedamos aquí con lo que hemos visto. Y bien, pues que el Señor bendiga esta enseñanza, esta doctrina y su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones y también en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Que así sea. Amén.